Señoras y señores, en el día de hoy Gonzalo Quesada, sí, Gonzalo Quesada, el ex entrenador de Jaguares, actual entrenador de la selección italiana de rugby que va a disputar la Copa del Mundo, nos habla justamente de lo que es su presente con la Surri, cómo le fue con Jaguares, nos va a contar muchísimos detalles de lo que fue el vínculo con la Unión Argentina de Rugby, con Agustín Pichot, cómo ve a los Pumas para la Copa del Mundo, eso y muchísimo más en esta nota que dura una horita. Que disfruten. Buena, gente, como lo prometido, estamos con Gonzalo Quesada, Olimpia de Oro 1999, goleador con los Pumas en aquella Copa del Mundo, actual entrenador de Italia, entrenador de Jaguares en la temporada 2019, comienzo del 2020 y actual, lo dije anteriormente, director técnico de la Surri. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, bien, muy bien, por suerte. Ahora en un periodo más tranquilo, entre los test de noviembre y ya empezando a preparar el Seis Naciones, que son periodos que están buenos porque permiten de tomarse el tiempo de preparar, es muy diferente a la vida de club, así que ahora aprovechando estos días y con las fiestas también más tranquilo, sin tanta locura como en club, como cuando entrenas en el club. Qué análisis, perdón, hacen de la última ventana de noviembre? O sea, ¿cuál es el balance que hacen? Teniendo en cuenta que le ganaron a Australia nuevamente, segunda vez consecutiva, tuvieron un éxito frente a Chile, frente a Sudáfrica, si bien jugaron con un jugador de más, le pasa lo que le pasa a muchos equipos, que terminan siendo superados físicamente justamente por sus Springboks. Sí, fue una buena ventana, la verdad es que sin conformarse, digamos, y siempre buscando seguir mejorando y tener estándares de performance muy altos y empujarlos hacia arriba siempre. La verdad es que sí, ganarle a Australia el primer partido, que venía de un año con mucha confianza, con una necesidad también de ganar ese partido porque le quedaban partidos muy, muy difíciles también en Europa. Siempre el primero es el más duro para nosotros, eh, pero se jugó muy bien y se ganó desde el partido con un manejo muy interesante. No hubo, creo que se logró dominar casi todo el partido a Australia y sobre todo se terminó ganando sin problemas de gestión, de momentos difíciles, de momentos buenos, que eso es algo que también en lo que estamos trabajando. Y nos sirvió mucho el año pasado. El año pasado, noviembre, fue el primer año mío de la ventana de noviembre, digamos. Yo arranqué a trabajar ahí fin del año 2023. 2024 Seis Naciones, fuimos a Japón, Tonga y Samoa en el verano, de acá, y fue la primera ventana de noviembre. Se armó todo en Roma porque era difícil encontrar un entrenamiento en Udine, donde estaban los Pumas para ese primer partido, o en Torino. Entonces hicimos siempre ida y vuelta a Roma, que es un montón, es ir al aeropuerto, esperar 2 horas. En vez de día libre de recuperación, nos la pasamos viajando, tuvimos intoxicaciones, cambio de clima. La verdad que nos sirvió y este año nos preparamos 3 días en Verona, que es ahí a un par de horas de Udine. Espera que cierro el WhatsApp. Después nos fuimos de Verona a Udine y ya nos quedamos ahí en un hotel tranquilo, en una cancha tranquila y hicimos una muy buena semana. Nos permitió llegar perfecto al partido ese con Australia. Después se jugó con un buen partido con Sudáfrica en Torino, eh, que venía muy bien hasta que le sacaron la tarjeta roja a Sudáfrica. Un partido que arrancamos muy bien, muy prolijos, ocupando su campo. Ellos con algunos problemas, habían tomado riesgos, ¿te acordás? Habían puesto a Van Staden, que jugaba de 8 como suplente, era el suplente de Hooker, con Quagga Smith que podía cubrir. Tomaron algunos riesgos que podían hacer que si nosotros estábamos en partido, podíamos dar la sorpresa. Y creo que esa tarjeta roja que se acomodó algunas cosas, pero se jugó un buen partido. La verdad que se jugó bien contra un Sudáfrica que obviamente es muy superior a Italia. Y el último partido con Chile hicimos muchísimos cambios, quisimos darle oportunidad a muchos jugadores que venían con varias semanas sin jugar.
Este, y la verdad que respetamos muchísimo a Chile. Habíamos empujado para que se juegue ese partido con Chile porque era Chile que se merecía más que nada ese partido, porque Chile le ganó a Samoa, lo sacó de la oportunidad de jugar ese test de la ventana de noviembre y era el candidato lógico. Y la verdad que lo quisimos arrancar jugando con mucho juego con el pie. Sabíamos que los primeros 15 a 20 minutos Chile venía con una carga emocional muy grande, que iba a venir a salir a buscar el partido. Entonces quisimos poner las pelotas en las espaldas y de a poco ir entrando en partido. Y la verdad que lo fuimos respetando ese plan y tuvimos dos, tres oportunidades de try en el primer tiempo que no terminamos, que quedaron a 5 metros con muy buena defensa de Chile, muy buenas actitudes. Y la verdad que salió un partido bastante cerrado, donde se ganó, pero bueno, con mucho mérito de Chile. Así que nos permitió ver jugadores, ganar dos partidos de tres en la ventana de noviembre para Italia es un buen resultado también. Así que ahora se viene el 2026, que es impresionante lo duro que va a ser. Creo que en todo el año jugamos, de los 12 partidos que jugamos, solo una o dos veces jugamos contra un equipo que está, digamos, al límite con nosotros, un poco atrás, si no están todos adelante, digamos, en el ranking, así que será un gran desafío. Y bueno, hay que destacar también que hace solamente 2 semanas atrás se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Mundo Australia 2027, en el cual van a enfrentar a Rumania, a Georgia y nuevamente a los Springboks. Teniendo en cuenta lo que es el promedio de edad justamente del vigente bicampeón del mundo, ¿qué chances reales hay de ganarles? No, la verdad es que vamos a jugar todos los partidos con la intención de buscar ganar siempre. Obviamente es un mundial y hay que encararlo con esa cabeza, pero la realidad es que las chances de ganarle a Sudáfrica en un mundial para Italia son bajas. Pero veremos, porque más allá de la edad de algunos de los jugadores clave de hoy, cuando ves los que ya están empezando a entrar en el equipo, que son más jóvenes, el potencial es el mismo y la calidad la misma, todavía mejor. Hay algunos jugadores que están llegando que es increíble. Así que sí, nosotros no podía ser más duro porque nosotros éramos el Band 2, digamos, el Bombo 2, donde no nos podían tocar los que están en el Bombo 2. Del Bombo 1, del uno al 6, el mejor era Sudáfrica, nos tocó a nosotros. El bombo 3, del 13 al 19, el mejor de ese grupo era el número 13, era Georgia, nos tocó a nosotros. El mejor de los otros dos bombos entró con nosotros. Y Rumania, que es un clásico contra Italia, Copa Latina, mucha historia entre Rumania, Francia e Italia, ¿viste? Son partidos que tienen mucha fisicalidad, digamos, como dicen acá, que serán duros y nosotros ya tenemos informaciones, hay un grupo de por lo menos 4 o 5 jugadores sudafricanos que están siendo nacionalizados en estos de acá el 2027 que se van a agregar al plantel de Rumania y que le van a dar un poderío importante también. Así que una zona muy dura, que es un lindísimo desafío, que a mí me permite también de llegar tranquilo, que nadie piense que, viste, que a veces te tocan partidos que algunos piensen que por ahí son más fáciles. Italia es como Argentina, como Francia, somos latinos. Cuando hay partidos que algunos piensan por ahí estos son fáciles, son más difíciles de preparar. Así que al final, saber que te tocan tres batallas campales será fácil de preparar en el sentido que estaremos todos en alerta y obviamente el partido clave y más importante para nosotros será el de Georgia, que esperemos será el que va a definir muchas cosas. Así que con mucho respeto contra Rumania será el partido a ganar o ganar con Sudáfrica hacer el mejor partido posible y obviamente estar listos para una oportunidad si se presenta y seguramente el partido clave con Georgia que está reorganizándose, que cambió de entrenador, que se viene un nuevo staff, una nueva dinámica. Bueno, gente, estamos con Gonzalo Quesada. Dejen su me gusta, suscríbanse, activen la campanita y revienten la cajita de comentarios. Imagino que hace una entrevista que va a despertar muchas cosas porque estamos recién arrancando. Se vienen un montón de temáticas que son interesantes de compartir con Gonzalo.
¿Para qué está Italia en la Copa del Mundo? ¿Cuál es el objetivo que se trazan, teniendo en cuenta que va a haber un nuevo cambio de formato? Van a clasificar en algunos grupos hasta los tres mejores. Habrá que ver después cuál es la diferencia de más menos, pero está claro que son más que Rumania, deberían ganar ese partido. Y frente a Georgia, llegan tal vez 55-45, 60-40 ante un seleccionado de los Lelos que tiene una camada de jugadores muy buena, pero que tal vez ahora con el cambio de la salida de Richard Coquelin, habrá que ver quién es el que termina ingresando. Parece estar un poco diezmado con respecto a la Surri. Sí, es un partido que tiene también mucha rivalidad. Pensá que, y recordá que Georgia está peleándose varios años por entrar a las naciones y al equipo que le apuntaron desde siempre, bastante antes de mi llegada, era decir, bueno, nosotros queremos Italia, casi nunca gana un partido, nosotros estamos dominando el Seis Naciones B, digamos. eh, Queremos una oportunidad al menos de jugarle a Italia, que en esa época era el que terminaba último, para ver quién juega. Entonces, cada vez que se juega un Italia-Georgia es picantísimo. Nosotros el año pasado ganamos por 3 puntos acá de local. Antes de que llegue yo, hace un par de años, el partido allá en Georgia lo ganó Georgia. También un partido muy cerrado. Son muchos jugadores que están jugando en Francia a muy buen nivel, algunos en Inglaterra, pocos que juegan en Black Lions de lo que son los titulares, pero tienen ahí en Black Lions una franquicia que también está permitiéndoles de tener competencia de buen nivel, jugando el Challenge Cup, entre otras cosas. Este, Así que sí, Italia está como la camada nuestra de los Pumas en el 99, que llegamos a un mundial sin haber clasificado nunca, antes a salir, digamos, de zona, y el gran objetivo desde hace muchos mundiales para Italia es lograr pasar de salir de esa primera zona. Es verdad que este año que haya mejores terceros abre algunas oportunidades más, pero obviamente el objetivo será competir al máximo con Sudáfrica y buscar 2 victorias, sabiendo que la de Georgia será durísima y sabemos que es un rival muy, muy complicado para nosotros. Así que si nos toca terminar segundos, la lógica sería jugar el primero del grupo de Inglaterra, que debería ser Inglaterra. Eh, si terminamos terceros puede ser otras opciones, así que por ahora pensando solo en ver cuál es el orden de los partidos y ver cómo manejamos el equipo también, según el orden ese. La verdad que yo venía diciendo de cada bombo cuál sería un buen resultado para nosotros de la zona, conociendo los equipos, los perfiles, cuál podría ser un mejor. De todo lo que nos venía bien, obviamente no salió nada. Tengo en la cabeza un orden que sería el ideal para nosotros de esos 3 partidos, pero prefiero ni decirlo porque si lo digo seguramente sea lo opuesto, con la suerte que tenemos, mejor no decirlo. La verdad que dicen todos, siempre Italia tiene zonas difíciles. El último mundial, nada más y nada menos que con Francia el local y los All Blacks, más Uruguay, que fue un partido durísimo que lo ganan en el segundo tiempo, pero muy, muy duro. Así que es parte de la historia de Italia. Zona difícil, esta vez hay que buscar pasar y jugar al menos un octavo de final y de ahí en más será partido a partido. Y en el 2019 recordemos que hubo un tifón en el medio, no se jugó el partido frente a los Solas, creo que no se jugó, y sí se jugó frente a Sudáfrica, le tocó Sudáfrica, le tocó Namibia, y estoy pensando que otro rival, Canadá, creo que fue Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Italia, Namibia, en un grupo en el cual obtuvieron victoria frente a Canadá y frente a Namibia. El partido frente a los All Blacks no se jugó, que creo que era el último por la llegada de este tifón, y frente a Sudáfrica terminan perdiendo. Siempre mala Sí, suerte, ¿no? La Italia creo con que las en zonas. Chasing the Sun se ve la estrategia donde le metieron al Scrum y al Mod muy, muy fuerte y en esa preparación. Y sí, pobre, quedaba una oportunidad del milagro, digamos, contra los All Blacks. Me acuerdo que era el último mundial, aunque no se sabía todavía, pero de Sergio Parise, que es el jugador más emblemático de la historia de Italia, junto a Diego Domínguez y algunos más. Este,
y la verdad es que, pobre, sobre todo Sergio, se quedó sin un partido más de un mundial, culpa de algo de esas cosas que uno no puede imaginar ni predecir. Todo lo que es una preparación de un mundial son 4 años pensando, organizándose y te quedas sin jugar un partido por un tifón. Así que esperemos que en Australia, en la zona donde nos toque, no haya ninguna sorpresa de ese tipo. ¿Y cómo se dio la oportunidad justamente de dirigir a la Surrey? Porque recordemos que, bueno, fuiste campeón en el Stade francés en el 2015, estuviste con Jaguares un año y moneditas, estuviste con Francia en aquella Copa del Mundo del 2011, la cual pierden la final frente a los All Blacks como asistente. Has tenido bastante experiencia, pero no hay así como una conexión tan fuerte entre Gonzalo Quesada profesional y la Federación Italiana de Rugby. ¿Cómo se te da esa oportunidad, Gonza? Sí, yo había tenido mucho más experiencia en club, tuve 2 años en Racing, 4 en Stade Francés, antes de hacer uno en Biarritz, dos y 1 y medio en Jaguares, 3 de nuevo en Stade Francés. Pero en el medio de todo eso, el inicio mío fue como asistente en Francia del 2008 al 2011 y también tuve esos 6 meses como asistente colaborador dentro del staff de los Pumas también del 2018 y tenía ya un poco esa experiencia y mi objetivo después de, ya cuando me fui a Biarritz o cuando estuve con Jaguares, con la vuelta a París, mis ganas de el próximo paso, una vez que había jugado, podido entrenar Super Rugby, llegando a una final, o jugado en Top 14, también jugando finales, y haber participado como asistente en un seleccionado, decía, bueno, por ahí el próximo desafío estaría bueno, por ahí liderar un staff o estar de head coach en un equipo internacional, nacional, con la dinámica esa que me gusta más, que te da mucho menos tiempo con los jugadores, que es frustrante, pero te da más tiempo de preparación, podés acomodarte un poco más que cuando estás entrenando en club, es entrar en un lavarropas, sino no poder sacar la cabeza de tanto, de la cantidad de trabajo que hay. Y la verdad que cuando se decide mi tercer temporada de Stade francés, yo ya sabía que que se terminaba ahí después de ese tercer año, justo coincidía con el Mundial, y la verdad es que eh, apareció esa oportunidad. La verdad que no sé, creo que es la federación que empezó a contactar algunos agentes, contactos para empezar a buscar el sucesor de Kieran Crowley, que era en ese momento. Y la verdad que no sé cómo fue el origen, pero o sea, apareció mi nombre entre las opciones de un entrenador que iba a estar libre a fin de esa temporada 2022-2023. Sé que por lo que escuché estaba, ah, uy, no me sale, el que entrenó a Escocia, los Chiefs, un neozelandés, Australia. Anteriormente estuvo Ben Cotter. Sí, bueno, no Ben importa, Cotter, que pero ahora no. ahora está con Blues, fue Sí, entrenador de sí, Escocia pero antes de Gregor Townsend. bueno, no me está saliendo el nombre, pero bueno, había 3, 4 nombres de los que sé que hicieron como una shortlist. Y después, un poco antes del Mundial 2023, bastante antes, entrevistaron a todos. A mí me vinieron a ver a París, el presidente y otra persona de la federación. Hicimos un par de reuniones y nada, una semana después me llamaron para decirme que, nada, que habían elegido, que me querían proponer el, esta oportunidad de agarrar el ciclo después del Mundial 2023 por el ciclo de 4 años hasta el Mundial 2027. Viajé a Italia, hicimos un par de reuniones, acepté un poco las condiciones que no eran fáciles porque Italia tiene un presupuesto bastante reducido, es una federación con medios económicos, digamos, no bajos, pero bajos con respecto a lo que son las grandes naciones del mundo. Entonces había que aceptar llegar, digamos, solo, que el staff sea el staff que estaba, las condiciones de entrenamiento que eran lo que es
Italia se entrena en el equivalente del CENAR, digamos. Hay varios deportes, tenés una cancha de rugby, la de handball, los gimnasios, eh, un lugar para comer, unas aulas de estudio que se convierten en, una se convierte en tu sala de video. Metimos nosotros como una carpa con un gimnasio que está a 800 metros de la cancha. Bueno, nos organizamos así que para competir en un Seis Naciones contra Irlanda, con todos sus jugadores en Irlanda y un centro de entrenamiento increíble, igual que Francia, igual que Inglaterra, Escocia y Gales, mucho más avanzados en cuanto a centro de entrenamiento también, a muchos más jugadores que juegan en sus franquicias. Entonces es como que venís un poquito más de atrás, pero nada, la verdad es que me gustó el desafío, me gustaba la idea de probar una nueva cultura, aprender una nueva lengua, conocer un rugby nuevo, porque la verdad es que el rugby de Italia comparado con el rugby de Francia, con el rugby de Argentina, con el rugby que se juega en Super Rugby, son todos rugby, pero son culturas diferentes. Y la verdad que fue una linda oportunidad de crecimiento, de seguir metiendo experiencia, de seguir aprendiendo, de seguir innovando y adaptando un poco el modo de laburar, el modo de entrenar, de gestionar los equipos en un lugar nuevo. La verdad que es una muy linda experiencia. Estoy, la verdad, muy contento de estar acá. ¿Y qué diferencias hay entre un jugador italiano y un argentino o francés a la hora de prepararse para un partido, el tema de las comidas y en cuanto básicamente el manejo en sí de los 80 minutos? ¿Hay alguna diferencia o sentís que la cultura es parecida? Culturalmente, italianos, franceses, argentinos somos bastante parecidos, sobre todo italianos y argentinos. Eh, lo que encontré acá con este grupo, que es impresionante, me hizo pensar muy parecido a lo que sentí cuando llegué a Jaguares. Entrenar en Francia es espectacular porque no hay nada más difícil que entrenar en Francia, así que cuando lográs que más o menos te vaya bien en Francia, todo lo demás, manejar todo tipo de grupos, todo tipo de equipos, después de entrenar en el top 14 francés es un poco más simple en el sentido que vos en Francia tenés siempre 12, 10, 12, 11 nacionalidades distintas, jugadores con muchísimo talento, con grandes nombres, con salarios grandes, con carreras importantes, con muchas oportunidades de estar en tu club, pero siempre tienen la oportunidad de moverse. Muchos tienen el carácter y la ambición correctas, digamos, un espíritu que es el sano, de crecimiento, de humildad y con un espíritu de crecimiento constante. Pero algunos, la verdad que pasa muy seguido que tengas algunos caracteres más complicados, que son, que están, que no son líderes por ahí positivos, etcétera, etcétera. Así que bueno, te desafía y por suerte a mí logré siempre medianamente generar muy buenos espíritus en los grupos y competir bien y que los equipos jueguen más o menos bien. Así que cuando me fui a Jaguares y vi que el 100% del grupo, todos sanos, todos con ganas de mejorar, todos con ganas de entrenarse duro, todos con una disciplina, una autodisciplina muy, muy grande, todos de la misma cultura, con la misma idiosincrasia, criados en clubes argentinos, sintiendo todo lo mismo. Yo con todo el staff, todos argentinos, todos sintiendo el rugby de la misma manera, obviamente fue una sensación muy buena y me permitió a mí laburar y disfrutar muchísimo. Muy parecido a lo que me pasó cuando llegué a Italia con un grupo que es casi toda la misma cultura. Hay alguno que por ahí nació en Sudáfrica, alguno que nació en Australia. Son poquísimos, ahora la mayoría nació en Italia y creció en Italia. Si no nacieron, la mayoría están hace muchos años en Italia, tienen una real conexión con Italia, así que es una cultura casi única, una ética de trabajo espectacular, mucha humildad, muchas ganas de mejorar, mucha conciencia de competir siempre contra equipos que tienen más de todo. O sea, en Italia todos los jugadores saben que
compiten contra equipos que tienen más y mejores jugadores, jugando en los mejores clubes, mejores condiciones de entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, que eso exige de cada uno meter estándares muy altos de preparación, de higiene de vida, de profesionalismo. Y eso fue lo que más me impactó, más me gustó de esa cultura, pero que al final en el día a día el modo de pensar, de vivir, es muy parecido a los argentinos y muy parecido a los franceses también, muy arraigados cada uno a su región, viste, cada uno en Francia, el que es vasco, el País Vasco es el mejor lugar del mundo, para el que nació en otra ciudad es lo mismo, y en Italia es muy parecido, el que viene de la Toscana es el mejor lugar del mundo, el que viene del Véneto es el que nació bueno, y eso creo que está bueno, hay mucho lazo fuerte con su identidad, con su club de formación, que eso también es algo en lo que laburamos mucho. Así que muy, muy parecidos. Como entrenador, digamos que siempre estamos viendo cómo nosotros con el staff, que somos un poco menos en cantidad de staff que cualquiera de los otros del top 10 del mundo, eh, un- y con condiciones por ahí más limitadas que otros. Estamos siempre viendo qué podemos mejorar de lo que podemos controlar para mejorar el equipo. Con la federación viendo qué se puede hacer con el poquísimo presupuesto que hay, que hoy por hoy estamos más cortando presupuesto y viendo qué se saca para tener un equilibrio económico más que agregar inversión en el equipo, pero teniendo los medios de preparación básicos por lo menos cubiertos. Y con los jugadores es siempre ver cómo se puede mejorar para competir contra los mejores y en esa dinámica estamos. Así que como entrenador, más allá de esas pequeñas adversidades o dificultades de tener condiciones por ahí mejores para competir contra los mejores, tenemos lo que se necesita para entrenarse bien y sobre todo tenemos un grupo que labura muy bien, que hay muchos buenos jugadores, en algunos puestos poca profundidad, dependés de uno o dos jugadores en algunos puestos que no te pueden faltar, sino digamos que el que viene después por ahí es una diferencia de nivel importante. Pero la verdad que yo disfruto mucho cada vez que estoy con el equipo porque sabes que venimos nosotros con mucha exigencia en nosotros mismos, proponiendo, presentando todo lo que fue el análisis de lo que fue nuestro último partido, lo que está pasando para nosotros en el rugby internacional, para dónde queremos ir, cuáles son los aspectos que queremos entrenar, cuál es la identidad que le queremos ir dando al equipo y en eso sentir que los jugadores, viste, van 200% de compromiso atrás de lo que se propone y que le meten mucha energía. Como entrenador es una sensación muy linda y es por lo que laburamos, digamos. Después, si hay resultados, mejor, pero si vos sentís que cada semana que estás juntos, los jugadores se matan laburando, intentando hacer lo que le proponemos y que después lo llevan a la cancha, digamos que no se puede pedir mucho más como entrenador. Y ya que lo mencionás, Gonza, ¿cuál es tu postura sobre los jugadores importados? Es cierto que, como decís vos, que hoy en día tal vez Italia, ahora también te lo voy a preguntar, pero con esta camada de nuevos jugadores está nutrida más justamente por productos internamente nacionales. Pero hubo un momento en el cual tal vez dependían de los Martín Castro Giovanni, de los Sergio Parise y de jugadores que tal vez no habían sido formados dentro de la estructura del rugby italiano de juveniles. A ver, ¿cuál es tu postura con respecto a este momento y tal vez con lo que veías años anteriores en el cual no estabas en la selección italiana y que veías sí justamente que la Surri estaba nutrida por jugadores de Argentina y de otros países? Sí, yo no es que cambié, pero a mí la verdad me gusta que cada seleccionado jueguen los jugadores o nacidos en ese país, realmente todos argentinos como los Pumas, todos uruguayos como en Uruguay, todos sudafricanos como en Sudáfrica. eh, y la verdad es que me gustaría que Italia sean todos mínimamente formados en Italia, porque Italia como Francia,
que hay mucha historia de inmigración, emigración. Son países que tienen por ahí historias diferentes a las de Sudáfrica, Uruguay y Argentina, que son tres casos, o Chile, por ahí diferentes, Y hasta donde, Georgia viste, podríamos mencionar. y Georgia también. Entonces, hoy por hoy, yo lo que sí saben todos es que antes de llamar a un jugador que puede jugar para Italia, que tiene abuelos italianos, que tiene una muy fuerte relación con su identidad, con sus orígenes italianos, antes de llamar a ese jugador, si hay uno que creció en Italia, que se formó en Italia, por ahí siempre le voy a dar la prioridad. Hoy por hoy, cada jugador que por ahí no es nacido o formado en Italia, que son poquísimos hoy, es realmente porque conociéndolos y conociendo el perfil, son jugadores que tienen muchísimo lazo fuerte con Italia, con sus familiares italianos, hablan el idioma, sienten la cultura y la verdad que le aportan algo al equipo que no hay en su puesto un jugador, digamos, crecido en Italia que lo pueda aportar, pero así como yo soy entrenador, que no soy nacido en Italia y que hago todo para adaptarme y me adapté, hay muchos jugadores que están hace muchos años acá o que han jugado mucho para Italia que ya están completamente adaptados y se sienten italianos. Y creo que en ese sentido me abrió un poco la cabeza, y tiene sentido que a veces haya algunos que no son 100% formados acá y que jueguen para Italia, pero obviamente creo que está bueno cuando todo el staff de un equipo es nacido en ese país. Hoy tenés el 90% del staff tienen integrantes de otras nacionalidades que vienen a aportar lo que saben para representar ese país, aunque no hayan nacido ahí, que por ahí no es exactamente lo mismo que ponerse la camiseta, pero es lo que está pasando hoy en el rugby internacional. Así que digamos que a mí me gustaría que sean todos formados en Italia y estamos en ese camino y estamos tratando también que el máximo posible de jugadores jueguen también en las franquicias por un tema de tiempo de disponibilidad. Nosotros damos mucha ventaja. O sea, el Seis Naciones, Italia es imposible que termine entre los primeros con este modo con este funcionamiento, porque hoy por hoy tenés todos los equipos que se juntan mínimo 2 semanas antes, que entrenan juntos a 35, a 42 en el caso de Francia, se van una semana a Portugal como Irlanda, o una semana a España como Inglaterra, más una segunda semana en su país. Separan a los jugadores, no juegan en los clubes, tienen todo el grupo con ellos y arranca el primer partido y llegan recontra preparados. Nosotros somos el único equipo que nos juntamos el lunes a la mañana, la semana previa, o el domingo a la noche, algunos llegan el lunes a la mañana, los que juegan el domingo en sus clubes. Llegamos, estamos lunes ahí recuperando, martes se hace algo liviano, miércoles a la mañana un entrenamiento de alta intensidad y al mediodía se me va la mitad del equipo, se vuelve a Inglaterra, a Francia a entrenar y a jugar con sus equipos, o sea, volver a poner la cabeza en lo que están haciendo en los clubes para tomarse otro avión y volver a llegar el domingo a la noche o el lunes a la mañana de la semana del primer partido de noviembre o del Seis Naciones. Entonces, ese tipo de cosas las podés solucionar si logramos que más jugadores jueguen en las franquicias, pues los que están en nuestras franquicias acá en Benetton Treviso o en la Zebra de Parma, esos jugadores sí, yo puedo, digamos, bloquearlos y hacerlos entrenar, quedarse después de ese miércoles y seguir la continuidad, pero lo que terminamos haciendo es dejándolos ir a tener tiempo en familia, a juntarse en sus casas, pues nos falta la mitad del equipo y nos volvemos a juntar todos completamente el domingo, porque si no, porque la verdad que no se puede entrenar de otra manera. Así que más allá de que sean todos italianos, lo que queremos más es que jueguen todos en la franquicia para tenerlos más a disposición. Gonza, ¿y cómo es la rutina de un entrenador, de un seleccionado? Porque es algo que tal vez yo incluso lo desconozco. Venís, como decís,
en gran parte de tu carrera entrenaste clubes o franquicias en la cual jugabas todos los sábados o los domingos, tenías el día de descanso, después el día del anuncio del equipo, el Captain's Run. Ahora hay una parte que está como es como una parte que está muerta del año, en la cual vos imagino que, como veo que en tus historias de Instagram, vas a ver a Benetton, vas a ver a Sebre, imagino que también tenés que seguir a los jugadores del Seis Naciones M20. ¿Cómo es justamente la preparación de un entrenador, de un seleccionado durante esa parte del año y también cómo funciona luego en el Seis Naciones y en la ventana, que próximamente va a ser la Nations? Y van cambiando los periodos. Vos tenés 3 momentos de mucha carga de trabajo, son desde mitad de ya enero, todo enero, por la última semana de enero ya entramos a concentrar con todo el grupo esa última semana que te contaba, y hasta mitad de marzo, digamos, fin de enero a mitad de marzo, Seis Naciones a full. Después a mitad de marzo hasta mitad de junio, que volvés a un poco de principios, mitad de junio, se vuelve a concentrar para preparar los partidos de fin de junio y julio, o sea que de mitad de marzo a mitad de junio y de mitad de julio que volvés hasta mitad de octubre que se vuelve a concentrar para los partidos de noviembre. Esos 2 bloques, digamos, marzo, mitad de junio, mitad de julio a mitad de octubre, porque entre noviembre y Seis Naciones casi que no se frena. La verdad que van cambiando las semanas, pero lo que hacemos es un día por semana mínimo, me junto con todos los entrenadores y los videoanalistas del seleccionado. Vamos haciendo al principio, las primeras semanas vamos haciendo como un review de lo que fue el Seis Naciones, por ejemplo, la gira de julio, moviendo sector por sector, muy en detalle qué hicimos bien, de lo que habíamos preparado, dónde se tiene que elaborar, y empezamos en cada semana que nos vamos reuniendo a preparar lo que van a ser los próximos partidos. Siempre se sabe con anticipación y se tiene ya acceso a los partidos que jugó. Por ejemplo, ahora vamos con Escocia el próximo partido, obviamente ya estamos empezando a mirar lo que hizo Escocia en noviembre. Entonces, una vez por semana tenemos ese tipo de reuniones de jornadas. A medida que nos acercamos a las fechas se convierten en dos. Después yo voy a las 2 franquicias muy seguido, a laburar con el staff de Zebras muy seguido, a laburar con el staff de Benetton muy seguido. Ahora en un par de semanas pasamos 2 días con ellos. Después hago mucho viaje a dar charlas de coaching a diferentes regiones de Italia, donde juntamos entrenadores, se elige un tema y hacemos como conferencias en los clubes, más ir a la cancha, o solo yo con otros entrenadores. Después hay mucho la parte, digamos, más política, donde acompaño todo lo que es desarrollo, difusión del rugby, viene más en el sur, donde hay que comunicar un poquito más. Pues tengo actividades con los sponsors muy seguido, con los main sponsors. Hay al menos 1 o 2 veces por mes alguna actividad donde te piden que vayas a poner la cara. Y después miramos durante la semana todos los jugadores de Italia. O sea, yo voy a la cancha cuando juegan de local, siempre las 2 franquicias. Cuando juegan de visitante, obviamente los vemos por tele. Y después yo tengo todos los partidos de todos los jugadores nuestros afuera, que son un montón de horas, a mirar partidos, a seguir a los jugadores para ver en qué nivel están, más reuniones médicas de cada uno de los jugadores, que tenemos siempre un grupo de jugadores o lesionado o en etapa de reeducación. Bueno, más o menos es eso. Y después cuando llega el momento de los partidos, te encerrás a concentrar y ahí la verdad que no sacás la cabeza a respirar. Lo que yo logré en su momento, después de la gira ahora, me fui a pasar una semana con Stormers este verano, que tengo una relación muy buena ahí, excelente donde intercambiamos mucha información y tengo siempre las puertas abiertas y una relación excelente ahí con John Dobson, Dawis Nyman, Norman Laker, todos los entrenadores. Y cada tanto me escapo un día a algún otro club o me junto con otros entrenadores, hago todo lo que pueda ayudarme también a abrir la cabeza. Así que son semanas y de mucho viaje. La verdad que estoy instalado en las afueras de Milán,
pero me la paso esta semana. Ayer estuvimos con los entrenadores en Parma, el fin de semana estuve en Treviso, que jugó Treviso local por Copa Europa contra Perpiñán. Mañana tengo que estar a Roma porque tengo que hacer participo de una conferencia en el ejército italiano donde hay todas unas conferencias en relación a la psicología de grupo y a la dinámica de grupos y de equipos. Y son todas unas intervenciones o conferencias militares donde a mí y a otras dos personas, directores de diferentes sectores, se invitaron, ¿viste? Cosas muy diferentes. Después ahora se juegan los dos derbis entre los dos equipos italianos, así que voy a tener que estar en los dos. Es bastante cargado y está bueno porque es muy diferente las semanas. Gonza, y ahora pasamos ya a los últimos 15 minutos de esta entrevista, estamos en la recta final. ¿Cómo ves a los Pumas de cara al 2027? ¿Y cuál es tu postura sobre, bueno, este cambio? Salió Michael Cheika, entró Felipe en julio del 2024 y parece que el equipo argentino ha cambiado su sistema de ataque, la defensa tal vez tiene algunas cositas por ajustar, sobre todo en los metros finales. Estamos viendo, por lo menos desde mi parte, una versión de los Pumas que yo hasta el momento no había visto. Tal vez me hace acordar un poco más a lo que vimos justamente con tu equipo de Jaguares en el 2019, un ataque muy fluido, un sistema más parecido al irlandés, pero obviamente no soy un experto como si lo sos vos en cuestiones obviamente que tienen que ver con sistemas de ataque y todo eso. Pero ¿cuál es tu postura? ¿Cómo es el equipo y qué te parece justamente este arranque de Felipe como entrenador? Muy bien, la verdad que sí, tuvieron un gran año en todo sentido, en carácter, espíritu, modo de jugar, ir a buscar los partidos, jugar bien, salvo hubo uno o dos como en Sudáfrica, alguno que por ahí no tan consistente como seguramente quieren por haber leído un poco lo que decían los jugadores o los entrenadores, pero como lo veo para 2027, muy bien, obviamente, creo que están en un altísimo nivel de confianza el compromiso de ese grupo. Hay muchos que eran parte de ese grupo de Pumas 2018, de sobre todo Jaguares 2019, 2020, donde algunos líderes de siempre, como Juli Montoya, como Pablo Matera, Marcos Kremer, ahora que ya fue cumpliendo unos años, Guido Petti, que podría seguir nombrando. em, Creo que esos jugadores más, digamos, históricos, líderes históricos, a los que eran los más chicos, que empezaban a mostrar todo su talento en 2019, 2020, como Santi Carrera, como Juan Chimalía, como mismo Mateo Carreras, que ya estaba más con el Seven, pero que ya se estaba acercando. Tommy Albornoz, que había venido, me acuerdo que lo habíamos hecho jugar un poquito le habíamos dado algunos minutos en la gira a Sudáfrica y el plan cuando volvimos era meterlo de titular un par de partidos, pues nos había gustado lo que habíamos visto. Todos esos jóvenes fueron creciendo, no solo siguiendo, mejorando técnicamente, sino que convirtiéndose en líderes también y en aportando esa cabeza, creo que el punto más fuerte que tienen los Pumas es la cabeza, la actitud que le ponen a todo lo que hacen. O sea, el sábado lo que hacen en los partidos es la consecuencia de la cabeza que conozco por haberlo vivido, fuertísima, increíble, que le meten toda la semana, todo el año. Este, y bueno, atrás de esa actitud, jugando cada vez mejor. Por lo que decís, sí, creo que Feli en el manejo del equipo como head coach está haciendo un gran laburo. Creo que fue muy inteligente la incorporación de Kenny Lin, como decís vos. Están jugando un rugby diferente, atacando diferente y el entrenador de ataque es él por haber leído y escuchado algunos comentarios. Están los jugadores muy convencidos de lo que Kenny propone, del modo de presentar sus sesiones, del modo de animarlas, del juego que propone. Y creo que eso le agregó para este nuevo ciclo esa voz nueva, ese nuevo modo de atacar, que ha convencido a los jugadores y que los jugadores lo intentan llevar a la cancha. Obviamente es una filosofía que como ha dicho, es lo que trato, cosas no parecidas en cuanto al sistema, pero parecidas en cuanto al espíritu de lo que queremos con Italia, también atacar. No hay tantos equipos hoy que estén tan portados hacia el ataque
los Pumas muy atrás, pero con el mismo espíritu de ataque estamos nosotros también, con algunos otros más. Así que creo que hay mucho para seguir entusiasmándose y me gusta porque no le tienen miedo ni siquiera a los jugadores a hablar de esa confianza, a hablar de ambición, a comprometerse con sí, que quieren ganar todo, de estar entre los mejores del mundo. No hay ese miedo de decir, che, no digamos mucho que queremos ganarle a todos porque por ahí es mejor perfil bajo. Creo que esa actitud general de todo el staff y jugadores de ser muy competitivos y no buscarse excusas es muy bueno. La verdad que después están también el Dogo Bordoy, Juancito Fernández Lobe, haciendo un gran laburo. No sé si me olvido alguno del staff, pero creo que esos son los cuatro principales. Creo que tiene algunos colaboradores en cuanto al juego con el pie o algunos otros detalles del juego, pero todo el staff, creo, de los Pumas conozco a casi todos, sé que están laburando muy bien y ese grupo llegó a una madurez de liderazgo y de convencimiento de que le pueden jugar de igual a igual a cualquiera y de prepararse para ganarle a todos, que creo que es el gran punto fuerte, ¿no? Esa cabeza y ese convencimiento con el que salen a la cancha es un placer verlos expresarlo. Y una pregunta tal vez clickbaitera, sería obviamente que irá para el título o si no para la miniatura. ¿Están para ser campeones del mundo los Pumas o sentís que todavía le falta un poco más? Porque hay que tener en cuenta que si en Sudáfrica tal vez está en uno de sus mejores momentos, va a llegar con un plantel con jugadores rondando a uno de los 36, los 37 años. No es lo mismo este 2025 que cuando llegue justamente la Copa del Mundo allá por octubre del 2027. Sí, estoy de acuerdo con Feli que decía algo así, como que son 7 partidos y en 7 partidos jugás alguno, sobre todo la zona de los Pumas está muy buena. Es una zona que te permite que llegar a octavos, cuartos de final con un equipo armadito, fresco, porque van a poder hacer muchos cambios, mucha rotación y que llegar con un equipo que no haya tenido que cagarse a palos contra tres rivales tremendos y dependiendo de poner los mejores que estén a disposición. Creo que va a poder generar competencia, que los jugadores vean que están teniendo oportunidades para ver quién va a jugar los partidos digamos, cuando se pase a cuarto de final y más. Creo que esa ventaja de tener una zona accesible va a permitirles llegar frescos. Y después, hoy por hoy, la realidad es que qué equipo puede jugar contra los Pumas diciendo es un partido ganado o es un partido que no lo podemos perder. Hoy los Pumas saben que le han ganado a todos y que llegando con 3 meses de preparación al palo físicamente, técnicamente, no hay un rival que pueda decirse hoy, bueno, va a estar duro para los Pumas, va a estar durísimo para el equipo que tengan enfrente. Así que no miré mucho en detalle cuáles serían el cuarto, semifinal, final. Obviamente te cruzarás con alguno de los dos grandes del hemisferio sur en algún momento, con Inglaterra o Podría ser Francia con también. ustedes en octavos. Ah, sí. Ah, ¿con cuál Y sería creo esa? No la. que sí, sí, depende, habrá que ver cómo termina, pero creo que Italia podría llegar a Es ser el único caso que tiene un en partido muy octavos, difícil. hasta octavos llega Argentina. No, la verdad, no, por lo que vi nosotros, yo creo que nos vamos a cruzar con Inglaterra y espero que nos crucemos con Inglaterra y ahí será, espero, la oportunidad de soñar en algo más o no, pero primero la cabeza nuestra estará en los partidos, sobre todo con Rumania y Georgia. Así que no, yo obviamente que pues, se puede soñar con, ya es un equipo que se acostumbró a ir hasta semifinales, eh, y si se meten a jugar una final de un mundial que podría llegar y es lo que hoy por hoy lo que están haciendo en la cancha se puede, no es ni soñar, es casi una opción real, que no es un sueño que con una final, es una realidad que puede llegar en una progresión natural de donde están hoy hasta el mundial y en una final lo que menos, la verdad que no me gustaría estar en el puesto del que va a tener que jugarle una final de un mundial a los Pumas, porque vas a tener 23 enfermos mentales adelante que va a ser muy difícil de enfrentar.
porque puede ser un momento histórico. Así que se meta en una final no me sorprendería, creo que sería una lógica. Y después en una final con lo que se puede generar emocional y anímicamente, se puede pensar en sí, en ese caso, por ahí soñar en que se gane por primera vez un mundial. Últimos 5 minutos, antes que todo, Gonza, muchas gracias por tu tiempo. Imagino que a la gente le va a encantar la entrevista. Hemos hablado de un montón de tópicos y nos falta el último. En las redes sociales dicen un montón de cosas. Esto creo que ya le hemos hablado en otra ocasión. Decían a Gonzalo le ofrecieron ser asistente, es una falta de respeto, esto que lo otro. Hay mucho de mentira, hay muchas cosas que son verdad. ¿Te dolió tu salida del sistema de la UAR después de lo que fue aquel Jaguares 2020? ¿Se manejaron bien ellos con vos? Y también te quiero preguntar si había una comunicación fluida entre el staff de Mario y el staff justamente de Jaguares en aquella Copa del Mundo, que luego terminé desembocando en lo que a mi modo de ver las cosas fue un fracaso en el Mundial del 2019. Sí, no, la verdad es que fue excelente lo que decía la gestión de la UAR. Yo los años que estuve, yo me volví corriendo porque la oportunidad desde agosto, yo llegué a fin de julio del 2018 me acuerdo que hubo 3 días desde que aterricé, hubo una presentación como nuevo entrenador de Jaguares para la temporada que venía después ahí en 2 días y al día 3 fuimos a Newman a entrenar con los Pumas y nos fuimos en avión, nos fuimos a Sudáfrica y arrancó el Championship 2018. Desde ese día, de ese momento hasta que llegó la pandemia, la verdad que fue una espectacular todo lo que viví, cómo me trató la UAR, cómo nos manejamos con todo lo que eran en ese momento. Estaba Marcelo Rodríguez como presidente, Pancho Rubio era como director, no sé cómo se llama exactamente, alto rendimiento. En su momento estaba Juan Cruz Gómez Oromí, excelente relación, tuvo Alfredito Fragueiro también todos excelentes. Sol, durante ese periodo creo que fue Sol Pasa, gerenta general, Sol Iglesias, con todos una relación espectacular y con todos los que por ahí tenían cargos menos dirigenciales altos. Eh, la verdad que puedo nombrar 20 personas más, pero la verdad que fue todo espectacular y venía todo muy, muy bien. Pienso también sí, en Ferrisi, en Barba, en todos los que estaban ahí en su momento, la verdad que fue espectacular. Yo vengo, la verdad que a mí me toca eso, sobre todo gracias a Mario, que fue el que más insistió para que yo me sume a colaborar con los Pumas y como empujó para que sea el sucesor de él en Jaguares y generar esa relación. Estuvo Agustín también, Pichot, que no tenía un cargo oficial, pero que obviamente siempre es consultado y tiene su voz es muy importante, obviamente, y lógicamente. Y la verdad que con todos ellos eh, me tocó vivir un año y medio buenísimo. Lamentablemente, cuando vino la pandemia, fui uno de los que llamaron primero para decir, escucha, si no vamos a poder respetar los contratos, se cae el Super Rugby, nosotros seguíamos con los Zoom, entrenando con los jugadores que tenían las pesas en las casas, hacíamos reuniones, pues por ahí estábamos todos esperando que se reanude el Rugby Championship. Eso hubo varias semanas, meses donde habíamos reuniones de Zoom, los jugadores se entrenaban en sus casas y estábamos todos listos para ver cuándo se reanudaba. Y en ese periodo, cuando se supo que no seguía el Super Rugby, yo fui uno de los que empezamos a hablar porque donde me dijeron, che, no vamos a poder continuar con los contratos ni de jugadores ni de nada. En la UAR sabían que yo había tenido algunas llamadas de Francia que había obviamente rechazado porque estaba feliz, me había comprado una casa. Me compré una casa a fin del 2019, me mudé en enero del 2020 y ya instalado, aunque mi mujer es europea, así que estaba todo armado para quedarme ahí. Me quedaban varios años con Jaguares, obviamente después de ese primer año estábamos todos felices de la oportunidad que teníamos. Eh, lo que sí se explicó en su momento, después de esos 6 meses de haber hecho todo el año con Pumas y después con Jaguares, era clarísimo que era mucho mejor y más
inteligente para los staff y los jugadores, que haya un staff de Pumas, un staff de Jaguares, que laburemos como laburamos excelentemente bien, dividiéndonos el año. Y eso también funcionó bien y creo que era lo mejor para los dos equipos y sobre todo para los jugadores. Este, Así que hasta el 2020 te diría todo en orden. Y después, la verdad es que me vinieron a ver para ver la posibilidad de cuando termina Mario me explican que le van a proponer el puesto de head coach a Michael Cheika, que es un amigo y que estaba haciendo un gran laburo de asesor y que iba a tomar ese rol. Faltaba un año y medio hasta el Mundial 2023, así que sería ver si tenía una semana para decidir si me volvía a hacer lo que había hecho en el 2018, es decir, volver a a entrar en un staff como asistente, que lo disfruté muchísimo, te digo con toda sinceridad, cuando estás acostumbrado a tener todas esas responsabilidades, que te digan, Gonzalo, vos sos entrenador de ataque, pensás solo en el juego, en los entrenamientos, que toda la parte de la gestión de todo el resto, que es un montón de trabajo, que esa responsabilidad la tiene otro y vas a estar ahí para acompañar, pero sin toda esa carga. Lo disfruté, pero fue espectacular y me ayudó muchísimo para preparar lo que fue Jaguares después y todo lo que ya se estaba haciendo bien en Pumas y Jaguares. Y la verdad que fue una semana. Yo te diría que nada, en esa semana me pareció que era muy complicado. Cuando miro para atrás, digo, por ahí era para decir, che, pará, tomémonos un tiempo, veamos la situación. Yo no me puedo ir sin nada confirmado para qué pasa después del 2023, que era una propuesta, era así, por ahí una opción o la idea es que el que agarre este puesto de colaborador después sea el head coach, pero no se podía confirmar y firmar por razones que entiendo, pero bueno, a mí me costaba haberme mudado de vuelta a Europa con mi mujer, instalarme de vuelta en Europa, volver, y creo que en su momento fue una semana, cuando miro para atrás, creo que tendría que haber dicho, che, pará, hablemoslo más, tomémonos más un tiempo, ¿qué es lo que pasó después? Yo al final pensé que no era el buen momento, que no podía volverlo a hacer, la situación de Stade francés era en su momento donde estaba bajo contrato, pero me podía ir tranquilamente porque estaba la cláusula, estaba con la cabeza quemada por muchas razones y también alguna presión para no irme. Em, pero creo que por ahí faltó el tiempo y después sé que fue el tiempo que sí se tuvo con Feli, porque obviamente se tomaron un poco más el tiempo y creo que al final fue a los resultados actuales ven que por ahí era lo mejor que podía pasar también, salió así, pero la verdad es que no tengo ningún problema con la UAR, al contrario. eh, Cada vez que nos toca tener algún buen partido, recibo algún mensaje de Gabriel Travaglini o yo le mando uno también, estamos en contacto eh, con todos los dirigentes, con Sol, soy amigo desde que tenemos 18 años, 20 años, nos conocemos desde siempre, crecimos juntos. Yo cuando empecé a jugar en los Pumas, ella ya laburaba en la UAR, así que la relación en ese sentido son excelentes. Sé que se hablan muchas cosas y gente que no tiene la más mínima idea tira cosas en las redes. eh, pero bueno, es parte no sé, de cosas que se dicen. De la Pero exposición bueno, también. Ser el sí, la entrenador de exposición. Jaguares. Sí, yo creo que sí. Yo creo que si que esa pandemia no venía, que Jaguares y Pumas seguían así, para mí las cosas iban a salir bien. Estoy seguro que podría haber permitido a que por ahí que se termine mejor también el ciclo precedente de Michael con Mario, que se complete ese ciclo con los años que tuviesen que seguir y por ahí un día podía llegar a darse que si cuando se terminase naturalmente con más años el ciclo precedente, por ahí naturalmente hubiese venido pasado de Jaguares a Pumas. La historia ha hecho que me vuelva acá, que ahora esté con Italia y es así, pero no fue
por conflictos, nadie traicionó a nadie. Seguramente fueron decisiones que hubo que tomar a las corridas en un contexto que no era simple y con unas decisiones difíciles de tomar y que seguramente, me acuerdo, no fue desde que nos juntamos hasta que hubo un Zoom para decir sí o no hubo ni una semana con muchas cosas que por ahí en vez de decir con estas condiciones hacen que no pueda decir que sí, era decir, che, para podemos hablar de esto, esto y esto, y veámoslo, tomémonos, no lo hagamos tan a las corridas, pero de nuevo, fue todo con buena leche y confío que fue, y tengo 100% confianza en que estuvo todo siempre bien y con la mejor leche, digamos, posible. Y sé que de parte de ellos entendieron también todo y que está todo bien. La verdad es que no hay problema de ningún tipo y yo siempre públicamente y en directo fui muy agradecido y he hecho saber que no había ningún problema. Este, y si por ahí no tocó todavía que digan, che, es el momento, Gonzalo, está para tener este rol, todavía no tocó, me tocó que me lo proponga Italia y acá estamos disfrutándolo al fondo, pero de nuevo, aprovecho de lo que me preguntás para aclararte que está todo más que bien. Obvio, Gonza, y la última, por sí o por no, sin fallarte, ¿vas a dirigir a los Pumas en el futuro? La verdad que no sé, no depende solo de mí y la verdad es que el futuro, sí, arranqué muy chico y me considero todavía chico, tengo una experiencia creo bastante grande porque arranqué chico. Y nunca se sabe. Creo que hoy por hoy no sirve, es un tema que no tiene sentido hablar porque estoy yo comprometido con Italia y feliz acá y hay un staff muy bueno en pleno ciclo en los Pumas, así que no tiene sentido hablar de ninguna potencialidad de nada del futuro. Hoy por hoy lo importante es que a los Pumas le vaya bien con este staff y que a nosotros nos vaya bien acá en Italia y es lo que importa, el presente. Después, no tiene mucho sentido hablar de un futuro potencial que solo puede confundir o generar situaciones que nadie quiere generar. Gonza, muchísimas gracias y muchísimos éxitos para el futuro. Bueno, gracias Santiago, te mando un abrazo. Bueno, gente, y ustedes suscríbanse, activen el campanita de notificaciones y dejen su me gusta, revienten la cajita de comentarios y nos encontramos la próxima. Hasta luego.